Muy buenas tardes, ya creo, ¿verdad? Todavía, ya es de tarde. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablarles un poco en esta tarde. Empezamos con una pregunta. Todo el que está aquí es médico, ¿verdad que sí? Entonces, ¿quién de ustedes no ha tenido uno de sus pacientes en la unidad de cuidados intensivos? Tanto patologías neurológicas como neuroquirúrgicas, clínicas, traumáticas. Todos los pacientes graves y críticos van a parar a la unidad de cuidados intensivos. Por eso, la importancia de que nosotros, como médicos intensivistas, y ustedes como neurólogos, neurocirujanos y pediatras, neurólogos pediatras también, gracias, sepan o sepamos cómo vamos a abordar a estos pacientes. Okay. Empezaremos introduciendo, diciendo que en los últimos años hemos tenido bastantes avances en lo que es la atención del paciente crítico en sentido general, pero mucho más en los pacientes neurocríticos, debido a el avance en la tecnología que nos permite una adecuada monitorización y también en el caso que nos compete en el día de hoy, el advenimiento de test que nos ayudan a poder detectar a tiempo las infecciones y tomar en cuenta cuál es el tratamiento adecuado para el inicio del tratamiento, que sabemos que mientras más oportunamente se hace, pues mejor el pronóstico. Disminuye de esta manera las secuelas importantes y la muerte. En la epidemiología de las infecciones en las unidades de cuidados intensivos, en los últimos años hemos visto este estudio que empezó desde el 97 hasta la actualidad, el EPIC 1, 2 y 3, que es el que se está llevando actualmente. Se trata acerca de la vigilancia extendida de la prevalencia de infecciones en las unidades de cuidados intensivos. Actualmente el estudio se desarrolla en 88 países de todo el mundo y una cifra alarmante, como la podemos ver ahí, más del 50% de los pacientes que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos presentan al menos una infección. De estos, el 22% son propias de la UCI, y el 44% son comunitarias que llegan ya infectados a la unidad. 67% de esos pacientes están infectados con un germen gram negativo. Nos llama la atención porque como el mayor número es de gérmenes comunitarios, generalmente los comunitarios son más gram positivos que gram negativos, pero hemos visto que hay un aumento de los gram negativos en los pacientes de las unidades de cuidados intensivos, independientemente si la infección es nosocomial o si la infección es comunitaria. También un 35%, aunque no está ahí puesto, se asocia a los cuidados del personal de salud. Por eso el énfasis en el lavado de manos y en el cuidado adecuado de las heridas y de los dispositivos. 37% apenas son gram positivos. ¿Qué es un paciente neurocrítico? Bueno, pues es aquel paciente que presenta una patología, ya sea clínica, quirúrgica, traumática o de cualquier otra etiología que englobe una patología del sistema nervioso central. Estos pacientes, por su complejidad, van a requerir un cuidado intenso, enzimático, como siempre le decimos, donde haya una vigilancia estricta 24 horas por todo el tiempo que el paciente esté en la unidad de cuidados intensivos, con el objetivo de que sea vigilado el estado de conciencia, la aparición de síntomas y signos sospechosos, tanto de empeoramiento clínico como de infección. En los pacientes admitidos, o sea, los pacientes que generalmente admitimos a la unidad de cuidados intensivos, neurocrítica son los pacientes quirúrgicos por exéresis de masas o de lesiones en sentido general encefálicas y o craneoencefálicas, hemorragias subaracnoideas,
por malformaciones o por aneurismas rotos, enfermedades cerebrovasculares, neuroinfecciones, encefalopatías de cualquier otra etiología o politraumatizados. Las infecciones nosocomiales que son más frecuentes en las unidades de cuidados intensivos van a depender de cuál es la patología de base que tiene este paciente. Si es un paciente no neurológico, en cualquier otro tipo de pacientes, bueno, pues las infecciones que encontramos con mayor frecuencia son las urinarias secundarias a la cateterización de la uretra. Pero en los pacientes neurológicos, la neumonía asociada al ventilador presenta más del 67% de prevalencia en estos casos, debido a que la mayoría de los pacientes presentan o necesitan una intubación endotraqueal. También, como tercera, pero no menos importante, las bacteremias asociadas a los catéteres venosos centrales. Los gérmenes más frecuentes en esto son los gram negativos en lo que es la neumonía asociada al ventilador y los gram positivos en las demás. Entonces, estos conceptos básicos sabemos que todos los manejamos en cuanto abordamos un paciente neurocrítico, sabiendo que el síndrome meningio, vamos a ver que hay un paciente que presenta fiebre, que presenta alteración de la conciencia, rigidez de nuca y signos de Kerning y Brusinski. Sabemos que las meningitis bacterianas agudas son bastante frecuentes en estos pacientes que presentan esta tríada, que generalmente se presentan en 2 a 3 días del inicio de los mismos. Meningitis crónicas son aquellas que tienen más de un mes, ya eso todos ustedes lo saben. Podemos tener meningitis asépticas, encefalitis y abscesos cerebrales, todos en las unidades de cuidados intensivos. Con respecto a los signos y síntomas, que ya lo hemos mencionado, lo importante de aquí es saber que algunos de estos síntomas nos orientan a la etiología de las patologías. Por ejemplo, si un paciente presenta la tríada clásica, fiebre, alteración de la conciencia, rigidez de nuca y signos meningios, pero además presenta convulsiones o focalizaciones, vamos a pensar que la etiología es más viral que bacteriana. Generalmente, las meningitis virales, tuberculosas, bacterianas, se presentan con más alteración de la conciencia, focalidades y convulsiones. Mandatorio cuando estamos pensando en una neuroinfección. Varios pasos a tomar en cuenta. Inmediatamente pensamos en neuroinfección. Paso 1, iniciar corticoides. No importa la etiología, se debe iniciar corticoides en todos los pacientes en que se sospecha una neuroinfección. Segundo paso, antibióticos de amplio espectro. Ya como les dije, dependiendo de los síntomas, nos damos cuenta si es una u otra la etiología. Tercer paso, neuroimágenes. Generalmente se realiza tomografía simple de cráneo. No en todos los pacientes está indicada, lo vamos a ver más adelante, pero en los que está indicada, realizarla lo más pronto posible para no detener lo que es el siguiente paso, que es la punción lumbar, lo que nos va a dar luz acerca del diagnóstico. Aún así, ya vimos que los primeros pasos son corticoides y antibioterapia, independientemente de si haga la punción o no. El diagnóstico confirmatorio no es necesario para el inicio del tratamiento. Y el último paso es el manejo de las complicaciones. En los casos en los que está indicada una tomografía craneal previo a la punción lumbar, son en los pacientes que presentan deterioro evidente del nivel de conciencia. Algunos autores citan con un Glasgow menor de 8, pero hay otros que son incluso más agresivos y dicen que no, con un Glasgow menor de 12 ya está indicada. Crisis comiciales, focalización neurológica, datos de hipertensión endocraniana y si hay un fondo de ojo que no sea concluyente o que no se haya podido realizar. Todos estos pacientes son los que tienen la indicación de tomografía previo a la punción lumbar. Si no hay ninguna de estas patologías, se puede hacer de forma segura una punción lumbar sin la neuroimagen. Bueno, ya aquí todos sabemos qué se manda a estudiar en líquido cefalorraquídeo, simplemente para que lo tengan como recordatorio. Vemos el aspecto, el análisis
químico y citológico, el cultivo y las tinciones. Lo que es una de las herramientas que hemos tenido en los últimos años es el panel de meningitis, el FilmArray, que se está realizando con bastante frecuencia en estos días. No a todos los pacientes se le puede realizar por muchísimas limitaciones, tanto de los centros en los que estén, como también por el costo del mismo. Es importante destacar que este test tiene cómo poder evidenciar la presencia de 6 bacterias, 7 virus y el Cryptococcus neoformans como hongos. Cualquiera de esos gérmenes que están en este cuadrito, pues podemos detectarlo a través de esta prueba. Tiene una sensibilidad y una especificidad de mayor del 90%, aunque sí tiene un porcentaje alto de falsos positivos, un 11.4%, pero solo un 2.2% de falsos negativos. Si los pacientes neuroquirúrgicos o si hay una punción lumbar que sea traumática, los resultados podrían ser engañosos debido a que uno de esos gérmenes que aparezcan no necesariamente es contaminación per se del líquido cefalorraquídeo, sino que puede ser un germen que esté circulando en sangre en el momento de la contaminación. Entonces, sí es importante destacar que este método no va a reemplazar a los anteriores, ni a la punción lumbar ni al citoquímico. Ya el doctor Balcácer habló extensamente acerca de las diferencias en el líquido cefalorraquídeo, en el estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo y en qué vamos a encontrar. Lo importante destacar aquí que en la bacteriana es la que va a tener el mayor porcentaje de celularidad. Si vemos aquí en la tuberculosa y en la fúngica, son prácticamente el mismo líquido cefalorraquídeo. Lo que nos va a orientar al diagnóstico para el inicio temprano del tratamiento es la clínica del paciente. Entonces, resumiendo, sospechamos neuroinfección. ¿Por qué lo sospechamos? La clínica del paciente tiene clínica característica, pues entonces realizamos punción lumbar después de tomografía en los pacientes que los ameritan. Si la meningitis es bacteriana, es meningoencefalitis o es por hongos, iniciamos inmediatamente dexametasona, que es el esteroide de elección, antibióticos empíricos y también aciclovir como antiviral. Si vamos más orientado a la parte de tuberculosis, pues entonces serían antibióticos más antituberculosos. Ya de eso también habló el doctor Balcácer. Entonces, meningitis bacteriana aguda, volvemos a destacar que los esteroides juegan un papel fundamental en el inicio del tratamiento. De hecho, se estipula que antes del inicio del antibiótico debe poner primero el esteroide. En las unidades de cuidados intensivos neurocríticos también vemos con muchísima frecuencia lo que son los traumas cráneoencefálicos y en estos casos, tan tempranamente como 2 a 3 días después del ingreso de los pacientes a las unidades, podemos ver la aparición de fiebre y síntomas sugestivos de meningitis postraumática. Esto generalmente en lo que son las fracturas de base de cráneo, donde hay una exposición de líquido cefalorraquídeo, ya sea a través de los oídos o a través de la nariz, por forma retrógrada, entonces ingresan los gérmenes y pueden provocar este tipo de meningitis. Hay controversia en cuanto a la profilaxis antibiótica en el trauma cráneoencefálico. Todavía, según los últimos estudios y la evidencia, no han demostrado beneficios, pero inmediatamente se presenta un signo o síntoma como la fiebre, iniciar los mismos. Se ha recomendado que la vacuna antineumococo sea dada a los pacientes que ya se conozca que hayan tenido infecciones en el pasado secundarias a neumococo. Entonces, sí es importante también destacar que las neuroimágenes son parte del screening de estos pacientes y son altamente necesarias porque en ellas podemos descartar la presencia temprana de alguna fístula o de alguna otra patología, colecciones que nos vayan a predisponer a infecciones. También podemos
debemos de prolongar la terapia antibiótica ya en una infección confirmada en estos pacientes postraumáticos por más de 2 semanas. Sí, hay siempre la controversia de los esteroides y el trauma. Sabemos que bien difundido el estudio CRASH contraindica los esteroides en trauma craneoencefálico porque se asocian a mayor mortalidad. Pero en el caso de una meningitis o secundaria a trauma, debe, como en cualquier otra meningitis, iniciarse el tratamiento con esteroides, independientemente de la causa de que haya tenido un trauma craneoencefálico. Sí, importante también destacar que se usan en estos pacientes los osmóticos como el glicerol. Tiene muy buenos efectos, igual que los esteroides, para la disminución de inflamación cerebral, pero ni uno ni otro va a disminuir mortalidad, simplemente disminuyen las secuelas. Entonces, los cuidados básicos de nuestros pacientes en cuidados intensivos, cuando lo abordamos, tenemos que estar pendientes de que tengan una elevación de la cama adecuada. Recordar al servicio de enfermería, al servicio de cuidado directo del paciente, a cuántos grados debe estar. No debe estar un paciente totalmente plano, lo sabemos, lo predispone a broncoaspiración, lo predispone a múltiples infecciones, también puede aumentar presión intracraneana. Se deben evitar las maniobras de Valsalva en los pacientes que estén despiertos y también a los que estén sedados en el momento de las aspiraciones. Hay que hacerlo con bastante suavidad para evitar que hagan tos o algún otro tipo de maniobra. Si hay drenajes o hematomas, hay que drenarlos. Si se puede detectar rinorrea u otorrea, la mayoría de ellas se pueden resolver sola, pero si dura por más de 7 días, está indicado para los neurocirujanos la corrección quirúrgica de esa fístula. Entonces, hay que vigilar la probable aparición de isquemia, que generalmente ocurre en 25% de estos pacientes, y vigilar o tratar la hidrocefalia que también ocurren. Hay también controversia en cuanto a la profilaxis anticonvulsivante. Se ha mostrado que sí hay beneficios en las etapas tempranas, si se da en las convulsiones que inician en menos de una semana, pero aún se dé profilaxis, esto no va ni a retardar la aparición de las tardías, ni mucho menos a impedir que aparezca o que se desarrolle epilepsia secundaria. En las meningitis post-neurocirugía, realmente el porciento no es tan alto, pero sí se ha registrado de un 0.3 a 8.6% de todos los procesos neuroquirúrgicos. En estos tenemos los posquirúrgicos de craniectomía o craniotomía, las infecciones en las derivaciones ventrículo-peritoneales, que son un poco más comunes, y las infecciones de las derivaciones ventriculares externas o en catéteres lumbares. Podemos sospecharlo en un paciente que tiene alguno de estos dispositivos o que se ha producido o se ha realizado en una de estas neurointervenciones, si presenta fiebre o si hay compromiso neurológico importante, no necesariamente ligado al proceso neurológico, sino al estado infeccioso. Un marcador infeccioso bastante usado es el lactato, que si está mayor de 4, pues nos da luz acerca de lo que son los gérmenes bacterianos. Y así podemos tomar en cuenta para el inicio del tratamiento. Tomar en cuenta que debe ser en líquido cefalorraquídeo. Aunque si el lactato está normal, no descarta que haya una patología infecciosa bacteriana, pero el hecho de que tenga un lactato mayor de 4 sí lo confirma. Los citoquímicos pueden ser falsos positivos o falsos negativos y actualmente, fue para sorpresa en nuestra investigación, encontré que también se están realizando procalcitonina, que es un marcador infeccioso muy importante y muy utilizado por los infectólogos y por nosotros los intensivistas y todos los clínicos, pero en suero para
darnos luz acerca de la etiología de una infección o para el seguimiento de las mismas, pero en estudios experimentales actualmente se está utilizando la procalcitonina en líquido cefalorraquídeo. Promete ser de bastante ayuda, pero aún no hay conclusiones acerca de esto. Las neuroimágenes son de importancia también en la sospecha de meningitis post-neurocirugía, de preferencia la resonancia magnética. Si no hay la posibilidad de realizarla, entonces una tomografía contrastada para poder visualizar si hay complicaciones como fístulas, pero si el paciente presenta hidrocefalia, no está indicada la tomografía contrastada. Entonces, bueno, déjenme devolverme aquí porque el tratamiento, a pesar de que ya se ha hablado mucho del tratamiento de las meningitis, sabemos que para los gram positivos, elección, vancomicina y una cefalosporina con efecto antiseudomona, y nuevas guías ahora están introduciendo también lo que es el uso de la rifampicina y el linezolid. Si es el germen gram positivo, serían de 10 a 14 días de tratamiento. Si el germen es gram negativo, aumentaríamos a 21 días, pero ya con cefalosporinas, antiseudomonas o con carbapenémicos. Sí tomar en cuenta que los carbapenémicos se pueden asociar a convulsiones, aunque un bajo porcentaje, más el imipenem. Los alérgicos se van a usar fluorquinolonas o astreonam, y los multiresistentes, la droga de elección es la colistina. Sí, lamentablemente es una droga que no tiene penetrancia en el sistema nervioso central, pero conjunto con otras drogas que se administran en forma intratecal o intraventricular, puede tener buenos resultados. Residentes de neurocirugía, enfermeras, intensivistas, vamos a cuidar nuestros dispositivos. Las derivaciones ventriculares externas, realmente a veces vemos que no se cuidan de la mejor manera. No está indicado el reemplazo de estos dispositivos en ausencia de infección, porque se ha demostrado que mientras más reemplazos, más posibilidades de infección de dispositivos y por ende mayor probabilidad del desarrollo de meningitis. Estos dispositivos, lo ideal es que duren entre 5 a 7 días, no más de ahí. Hay una correlación importante entre el número de reemplazos y la incidencia de infecciones. También es una práctica que no se debería realizar, el realizar muestreos de líquido cefalorraquídeo por las derivaciones si no hay síntomas que nos hagan pensar en meningitis, o sea, que no se haga de forma rutinaria, sino solamente reservarla para aquellos casos donde sea necesario el análisis de líquido cefalorraquídeo. Bueno, también en las derivaciones ventriculoperitoneales podemos ver que hay una incidencia importante de infecciones. Si es de la parte proximal del catéter, vamos a tener gérmenes generalmente que son gram positivos, más por la piel. Y si son los catéteres distales, pues van a ser más gérmenes gram negativos y enterococos. En caso de que tengamos sospecha o confirmada una infección de catéter o derivación ventrículo-peritoneal, la indicación es retiro de la misma. Y en este caso, como es un paciente que tiene una hidrocefalia que no puede quedarse sin drenaje, pues obviamente le corresponde colocar una derivación ventricular externa. Para poder colocar de nuevo una derivación ventrículo-peritoneal, el paciente debe tener al menos 5 días de haber terminado el tratamiento antibiótico y que tenga cultivo negativo. Volvemos otra vez con la colistina para los gérmenes que son multiresistentes. Y en algunos casos se ha usado cloranfenicol, que es un medicamento ampliamente conocido, bastante viejo y bastante económico, pero la incidencia de aplasia medular ha hecho que caiga en desuso. Las meningoencefalitis también, ya el doctor Balcácer habló de ella con respecto a lo que es la etiología tuberculosa, pero prácticamente, exceptuando el tratamiento antituberculoso, es el mismo. Son pacientes que tienen una
gravedad importante en lo que es su salud, unos pacientes que pueden hacer deterioro tanto de la conciencia como de todo el sistema inmune. Esos pacientes pueden llegar a intubación endotraqueal, entrar en choque séptico, necesitar vasopresores. La clínica es muy abrupta, generalmente en 24 o 48 horas ya el paciente presenta cefalea, fiebre, rigidez de nuca, convulsiones, focalidad. Y importante destacar que los pacientes que presentan convulsiones es un predictor por sí solo, es un predictor independiente de mortalidad en estos pacientes. Generalmente afecta a inmunocomprometidos, ya sea por cualquier tipo de enfermedad autoinmune, como por diabetes, trasplantados, tuberculosos. Algunos son causados por virus, otros por bacterias, por hongos, hasta por parásitos como la toxoplasmosis y también por enfermedades tropicales. En los pacientes en la unidad de cuidados intensivos es de vital importancia, aunque no es de uso rutinario en nuestro país, pero sí en otros países, el electroencefalograma continuo, porque nos da bastante información acerca de qué está pasando, aunque sea un paciente que esté sedado, si hay algún tipo de actividad comicial. Nos distingue si hay una encefalitis focal o si hay una encefalitis generalizada y también detecta los estatus epilépticos no convulsivos, que como todos sabemos deteriora bastante el estado neurológico del paciente. Dentro de las enfermedades tropicales que pueden producirnos encefalitis están la encefalitis japonesa, el dengue, la chikungunya, el Zika y demás. O sea, la neuroinfección es un tema bastante amplio, no nos vamos a detener en todas obviamente, pero por lo menos para que sepamos que todos estos virus, bacterias, hongos pueden producirnos una neuroinfección que pueda dar el traste con el término de la vida o con secuelas importantes. Las complicaciones son choque séptico, trombosis venosa, edema cerebral difuso, hipoacusia sensorial, que son de las menos letales, pero que también produce incapacidades permanentes. La doctora Lora comentó la parte de las inmunoglobulinas, que son de uso difundido en las meningoencefalitis, y también nos encontramos con este marcador que se utiliza generalmente en niños, el anti-NMDA, que es el anti-N-metil de aspartato, que es un marcador predictor para encefalitis en niños. La que no se podía quedar, a pesar de que ya la doctora Rita habló extensamente de la infección por SARS-CoV-2, en neuroinfección y SARS-CoV-2 que tenemos, bueno, es ya sabido que el SARS-CoV-2 puede atravesar la barrera hematoencefálica y que aumenta potencialmente los procesos neuroinflamatorios, causando de esta manera disturbios severos en cuanto a la homeostasis cerebral, que puede causar la muerte de muchas neuronas. Todos los que hemos trabajado con pacientes en la unidad de cuidados intensivos nos hemos dado cuenta que hay una incidencia altísima de delirio, de hasta demencia, de pacientes que han roto ventanas, que han salido de las unidades, un sinnúmero de situaciones bastante penosas. Ese deterioro cognitivo en estos pacientes puede ser secundario a la hipoxemia crónica, como también al efecto que tiene esa hipoxemia en el encéfalo. Hay daños en el hipocampo y en áreas corticales que se asocian a funciones cognitivas, produciendo alteración del comportamiento y pueden llevar a secuelas importantes como es la depresión. Un número tan alarmante como más del 60% de los pacientes puede degenerar en depresión. Incluso han habido suicidios después de las salidas de las unidades de cuidados intensivos y también pacientes que se han negado a comer, que no quieren hablar con nadie y que han terminado muriendo, aún se hayan salvado de la inicial enfermedad por COVID. Como conclusiones, podemos citar que las neuroinfecciones son un riesgo potencial para la vida. La detención temprana y el tratamiento correcto y oportuno
es importantísimo este lugar. Tenemos que estar atentos, todo el personal de salud, tanto los intensivistas como el personal de apoyo, estar evaluando a cada momento la conciencia de los pacientes, valorar si hay signos de infección y actuar de inmediato. Siempre recordar la higiene de manos, que no puede quedarse, porque la mayoría de las infecciones ocurridas en los hospitales tienen que ver con el cuidado de salud. Por eso se necesitan campañas para entrenamiento de personal y atención adecuada al paciente neurocrítico. Manejo multidisciplinario, tanto por el neurocirujano como por el neurólogo, el intensivista, el infectólogo y el personal de enfermería. Importantísimo, minimizar la manipulación de los dispositivos intracraneales, retirarlos a la brevedad posible, evitar los recambios frecuentes y las tomas innecesarias de líquido cefalorraquídeo. Con referencias, sí, muchas gracias.